Entonces, como les dije inicialmente, la clasificación de la falla cardíaca se ha clasificado de varias formas, pero finalmente lo que se ha estandarizado, y eso está publicado también en las guías, es que la falla cardíaca lo vamos a dividir en estadios y en clase funcional. Los estadios de la insuficiencia cardíaca, que son 4, A, B, C, D, se va a basar en relación a la estructura y el daño del músculo cardíaco. Entonces vamos a tener el estadio A, en la que existe un alto riesgo de insuficiencia cardíaca. Hay una anomalía estructural o funcional no identificada, sin signos ni síntomas. El estadio B, que va a ser ya una enfermedad cardíaca estructural desarrollada, claramente en relación con insuficiencia cardíaca, pero sin signos ni síntomas. O sea, es una falla cardíaca compensada. El estadio C es una insuficiencia cardíaca sintomática, y acá hablamos del paciente que está con disnea, a medianos, grandes esfuerzos, etcétera, asociada a una enfermedad estructural subyacente. Y el estadio D es una enfermedad cardíaca estructural avanzada y síntomas acusados de insuficiencia cardíaca a reposo a pesar de un tratamiento médico máximo o tratamiento médico óptimo. Y la clasificación funcional de NIJA se basa básicamente en los síntomas asociados a la actividad física. Entonces, esto sí es bien conocido, tenemos aquí 4 clases funcionales. Clase 1, sin limitación en la actividad física, a diferencia de la clase 4, que no puede realizar actividad física de ningún tipo, incapacidad de realizar actividad física. Los síntomas de insuficiencia cardíaca están presentes incluso en reposo y aumentan con la mínima actividad física. Esta es la fase final de la falla cardíaca. La clase 1, sin limitación de la actividad física, el ejercicio físico normal no causa fatiga, no hay palpitaciones, no hay disnea. En la clase 2 tenemos una ligera limitación de la actividad física sin síntomas en reposo. La actividad física normal causa fatiga, palpitaciones o disnea. La clase 3, acusada limitación de la actividad física sin síntomas en reposo, y cualquier actividad física provoca la aparición de los síntomas. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con falla cardíaca, primero tenemos que establecer en qué estadio se encuentra. Y en segundo lugar, la clase funcional, ¿no? Es clase funcional 1, clase funcional 2, ¿no? Entonces, por eso a los pacientes se les pregunta, cuando caminas te cansas, cuando estás echado en la cama puedes dormir en reposo completamente de cúbito dorsal, cuando te peinas te cansas, cuando te lavas los dientes te cansas. Esa es una forma de evaluar clínicamente la clase funcional de la falla cardíaca crónica de un determinado paciente. Muy bien. Entonces, la insuficiencia cardíaca tiene varios estadios para empezar. Vamos a tener la insuficiencia cardíaca que está compensada, la insuficiencia cardíaca que se presenta con congestión nada más a nivel pulmonar, la insuficiencia cardíaca que evoluciona hasta edema pulmonar, ya estamos hablando de la fase de descompensación, y la insuficiencia cardíaca que evoluciona inclusive hasta shock cardiogénico, donde requiere vasopresores inotrópicos para poder estabilizar al paciente. Esto hablamos de un paciente con una falla cardíaca crónica que se descompensa o que tenga una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? También lo han clasificado como las insuficiencias cardíacas izquierda y derecha, ¿no? Pero las derechas también están dentro de esta fase de la descompensación. ¿Cuáles son las principales causas que ocasionan la falla cardíaca? Son las fallas cardíacas de causa hipertensiva, básicamente por disfunción diastólica al inicio y posteriormente por disfunción sistólica. Chicos, yo estoy empleando estos términos porque hemos revisado disfunción diastólica y sistólica en la primera clase, ¿no? Y lo que corresponde a cardiopatía isquémica. Esos son los dos grandes grupos de poblaciones que tienden a causar mayor falla cardíaca crónica. Entonces vamos a ver las características. La más frecuente va a ser la disfunción sistólica, es decir, en el bombeo, ¿no? Cuando la fracción de eyección está disminuida, por debajo del 55%. Y la disfunción diastólica, recuerden que es una falta de compliance del ventrículo izquierdo, no puede distenderse porque hay un engrosamiento de las paredes, ¿no? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, la disfunción sistólica vamos a tener una prevalencia de 60-70%, o sea, es más frecuente la disfunción sistólica. La disfunción diastólica es en menor porcentaje, de un 30-40%. Las causas principales de la disfunción sistólica es cardiopatía isquémica, porque recuerden que la cardiopatía isquémica es la que causa disminución de la fracción de eyección por necrosis del músculo cardíaco. Y la disfunción diastólica por la hipertensión arterial, que es la más frecuente. Recuerden que la hipertensión arterial ocasiona
hipertrofia ventricular y por lo tanto hay una disminución del compliance de las cavidades. Otras causas que son menos frecuentes en la disfunción sistólica, la miocardiopatía dilatada, de diferentes causas, por ejemplo la etiología alcohólica, que es frecuente en nuestro medio. También por el uso de quimioterapias, dentro de ellos la adriamicina es una de las más, de los fármacos más frecuentes que puede causar miocardiopatía dilatada. Y tenemos la miocardiopatía restrictiva en el caso de la disfunción diastólica, como las colagenopatías, sobre todo la sarcoidosis en este tipo de enfermedad. Y los síntomas y signos que encontramos, recuerden que el tercer ruido o el ritmo de galope es un criterio mayor para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces la ocultación al tercer ruido, los síntomas floridos de insuficiencia cardíaca en la disfunción sistólica. En la disfunción diastólica, por eso es que de repente el diagnóstico se hace en menor proporción, es porque es más difícil de diagnosticar clínicamente. Aquí se tiene que utilizar otros parámetros como ecocardiografía y otros exámenes auxiliares adicionales para poder establecer la disfunción diastólica. Puede haber el cuarto ruido, puede haber como no puede haber, y los síntomas son mucho más pobres. En la disfunción sistólica, la radiografía de tórax sí nos ayuda, porque vamos a encontrar una cardiomegalia, es un corazón dilatado, grande, que no puede bombear un suficiente volumen sistólico ventricular. Y en la disfunción diastólica, en la placa de tórax, como es engrosamiento de paredes, el índice cardiotorácico es normal, no tiene por qué haber crecimiento de cavidades. El ecocardiograma, la fracción de eyección es baja en la disfunción sistólica, pero en la disfunción diastólica es una fracción de eyección normal, ¿no? Es una fracción de eyección con 60%, pero recuerden que su volumen diastólico final está reducido en la disfunción diastólica, ¿no? Un corazón que no se distiende, en vez de recibir 100 milímetros, por ser una cavidad tan gruesa y con difícil distensión, va a recibir 50 milímetros, entonces por eso se produce la disfunción diastólica, por menor volumen que ingresa hacia la cavidad izquierda. Entonces, independientemente de cuál sea la etiología de esta falla cardíaca, que puede ser cardiopatía isquémica, diversas miocardiopatías, finalmente se va a producir una lesión miocárdica, y esta lesión miocárdica va a provocar una disminución de aporte de oxígeno hacia todos los tejidos, ¿no? Inclusive hacia el propio corazón. Y vamos a tener la aparición de una activación de una serie de sistemas de neurohormonales e inflamación, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la endotelina, la hormona antidiurética, el sistema simpático. Entonces se produce todo un cuadro proinflamatorio, ¿no? En la cual se va a producir por todo este mecanismo de activación, retención de agua, retención de sodio, y se produce un círculo vicioso. Esta lesión miocárdica con una disminución de aporte de oxígeno hacia los tejidos, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar a nivel del músculo cardíaco una mayor cantidad de hipertrofia, mayor muerte celular, mayor cantidad de fibrosis, y eso sigue dañando al músculo miocárdico. La liberación de todo el sistema de inflamación y neurohormonal producido por la activación de estos sistemas produce mucha apoptosis a nivel de la célula miocárdica. Y la lesión miocárdica progresa, ¿no? Entonces, al progresar, sigue habiendo una disminución de aporte de oxígeno hacia los tejidos. Este sistema renina-angiotensina, cuando libera la angiotensina, se causa la retención de agua, retención de sodio, se activa el sistema simpático, se produce taquicardia. ¿Qué va a ocasionar? La retención hidrosalina va a hacer de que se produzca una mayor precarga. Hay mayor volumen de retorno hacia un ventrículo que tiene poca capacidad de poder bombear la mayor cantidad de sangre. Y esta activación del sistema también produce un incremento de la presión de perfusión y por lo tanto la poscarga también incrementa, y al incrementarse la poscarga aumenta los requerimientos de oxígeno y por lo tanto incrementa también la lesión miocárdica. Entonces vamos a tener una falla a los tres niveles, ¿no? Incrementa la poscarga, aumenta la precarga y la bomba que viene a ser la contractilidad se encuentra disminuida. ¿Se acuerdan de los tres componentes de la función miocárdica? Precarga, poscarga y la bomba contráctil. Entonces el aumento de la poscarga, el aumento de la precarga y la disminución de la función contráctil crean finalmente un círculo vicioso con la activación de los sistemas neurohormonales e inflamatorios, sobre todo predominantemente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que juega aquí el rol fundamental.
Muy bien, entonces todos los medicamentos que utilicemos va a ser básicamente para poder actuar a nivel de estos sistemas. Por ejemplo, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a utilizar también diuréticos para evitar, para poder eliminar mayor cantidad de agua, mayor cantidad de sodio, nitratos para reducir la poscarga, o sea, todo tiene lógica, ¿no? Quiero reducir poscarga, utilizo nitratos. Quiero disminuir la precarga, tengo que utilizar diuréticos. Aquí para desactivar este tipo de sistemas, renina, angiotensina, aldosterona, endotelina, hormona antidiurética, tendría que utilizar IECAs o inhibidores de los receptores de angiotensina. Si quiero inhibir el sistema simpático, ¿qué utilizaré? Beta bloqueadores, ¿no es cierto? Y quiero optimizar la función miocárdica, ¿qué tendremos que utilizar? Aquellos que mejoren la contractibilidad miocárdica, que viene a ser digitálicos, ¿no es cierto? Los digitálicos como la digoxina, por ejemplo, ampliamente utilizada. Muy bien. Y para lo que corresponde a otros paralelos que se utiliza para disminuir disfunción endotelial, para tratar de evitar más el remodelado, ahí actúan los IECAs de manera muy importante y también han demostrado disminución de la mortalidad. Los beta bloqueadores también son fármacos que han demostrado disminución de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. A diferencia de la digoxina, por ejemplo, la digoxina que va a actuar a nivel del músculo cardíaco para tratar de incrementar la contractilidad, si bien es cierto mejora la clase funcional, mejora la calidad de vida, pero no ha demostrado disminución en la mortalidad. Entonces, en conclusión, todo paciente que tiene falla cardíaca tiene que tener ciertos fármacos sí o sí como parte de su terapéutica. Dentro de ellos están los IECAs o los ARAs, cualquiera de los dos, deben recibir beta bloqueadores, esos dos fármacos, y deben recibir también antidiuréticos, ahorradores de potasio como la espironolactona. Porque esas tres clases de fármacos, esas tres familias de fármacos han demostrado disminución en la morbilidad y mortalidad de estos pacientes con falla cardíaca. El resto de diuréticos que ustedes han visto en pregrado, como por ejemplo la furosemida, mejora la clínica, son diuréticos de asa muy potentes utilizados en la falla cardíaca aguda, evitan lo que es esta retención hidrosalina, evitan lo que va a ser una de las consecuencias que va a ser el edema agudo de pulmón, pero no ha demostrado disminución de la mortalidad. El digital, que actúa a nivel del miocardio, inhibiendo la bomba sodio-potasio ATP-ASA, muy asociado a los incrementos de los niveles intrínsecos de calcio, o sea, mejora la función de bomba, pero a pesar de mejorar la función de bomba, no ha demostrado disminución de la morbimortalidad. Los nitratos que van a reducir la poscarga tampoco han demostrado disminución de la morbimortalidad, pero sí mejora la clase funcional y la calidad de vida, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una falla cardíaca descompensada, a ver, vamos a analizar todos en conjunto. Una falla cardíaca descompensada producido por un infarto agudo del miocardio. Es un paciente que está en shock cardiogénico por infarto agudo del miocardio. ¿Dónde es que tenemos que actuar? ¿En qué niveles tenemos que actuar? ¿En poscarga, precarga o lesión miocárdica? Queremos mejorar la función de bomba, ¿no? Entonces vamos a utilizar ¿qué tipo de inotrópicos? Positivos, ¿no es cierto? Inotrópicos positivos. Y además vamos a utilizar vasopresores para incrementar un poco la precarga hacia el ventrículo izquierdo en los estadios de shock cardiogénico, ¿no? Pero básicamente los fármacos que se utilizan en un infarto agudo en una falla cardíaca producida por lesión miocárdica van a ser inotrópicos. Pacientes que tienen hipertensión arterial y están con falla cardíaca, actuaremos en la poscarga, disminuyendo la poscarga con nitratos. Por eso en las crisis hipertensivas utilizamos nitratos, y también podemos actuar a nivel de la precarga, se utiliza diuréticos para poder bajar la presión arterial. Hablo en la fase descompensada, ¿no? En la falla, una crisis hipertensiva, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esta pregunta creo que ya está sencilla, chicos, a ver quién la puede responder. Doctorito, usted del fondo de lentes, a ver, ¿cuál de las siguientes circunstancias no conduce a un aumento del gasto cardíaco?
no conduce a un aumento del gasto cardíaco? La letra C. A ver, ¿por qué dijo la C? ¿Se dijo o dijo B? ¿O no lo escuché bien? Creo que escuché C. A ver, vamos a analizar ya. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no conduce a un aumento del gasto cardíaco? La disminución de la poscarga aumenta o disminuye el gasto cardíaco. A ver, disminuye la poscarga, aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Cuando la poscarga está incrementada, el gasto cardíaco se ve disminuido. Miren aquí nuestra diapositiva. El aumento de la poscarga forma parte de este círculo vicioso. El incremento de la precarga también provoca una o prolonga más lo que es la lesión miocárdica, ¿no? Y obviamente la lesión miocárdica que produce un inotropismo negativo va a provocar también disminución del gasto cardíaco. Recuerden que cuando dijimos que la frecuencia cardíaca era importante para mejorar el gasto cardíaco, ¿por qué razón la frecuencia cardíaca era importante para mejorar el gasto cardíaco? Eso lo vimos en la clase pasada, en el ciclo cardíaco. A ver, porque tenemos que ser analíticos. Doctor, usted es rojito, a ver, el segundo. Usted, doctor. A ver, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasa cuando la frecuencia cardíaca es baja? ¿Y qué pasa cuando la frecuencia cardíaca es alta? ¿Cuál de las fases del ciclo cardíaco se afecta? ¿Qué fase nos interesa prolongar en el ciclo cardíaco para que el gasto cardíaco mejore? ¿Diástole? Ya está bien. ¿Por qué la diástole? Dígalo, doctor. Equivóquese ahora. Para que exista un mayor volumen diastólico final del ventrículo izquierdo. Perfecto, doctor. Entonces, la disminución de la frecuencia cardíaca, la bradicardia, es importante porque nos permite prolongar nos permite prolongar la fase diastólica y nos permite un mayor llenado en las cavidades ventriculares y nos permite un incremento del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo, ¿no? A diferencia de una frecuencia cardíaca rápida, ¿qué pasaba? La diástole es muy pequeña, no hay un buen volumen, un adecuado volumen diastólico final. Una frecuencia cardíaca extremadamente baja, por debajo de 40 latidos por minuto, ya no cumple esta función, ya no cumple la prolongación de la fase diastólica. Una frecuencia cardíaca muy alta, por encima de 180, no cumple tampoco esta función. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente. A ver, el aumento de volumen del líquido circulante en la insuficiencia cardíaca crónica resulta de los siguientes factores, excepto el aumento de volumen del líquido circulante en la insuficiencia cardíaca crónica resulta de los siguientes factores, excepto aumento de la descarga simpática del riñón, correcto o incorrecto, disminución de la velocidad de disparos de los receptores auriculares de volumen, disminución de la perfusión renal, actividad de la aldosterona, estimulación de los vasoreceptores arteriales. A ver, vamos a analizar cada pregunta. Primero, recuerden que la falla cardíaca crónica se está activando ¿qué sistema? Renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto? Y además se está activando el sistema simpático. Entonces, en la insuficiencia cardíaca crónica se produce un incremento en la descarga simpática del riñón. A nivel auricular es donde se va a liberar lo que son los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son marcadores también de falla cardíaca crónica y falla cardíaca descompensada. Y eso se van a ver activados a través de los receptores auriculares que se encuentran de volumen. La disminución de la perfusión renal, perfusión renal entre comillas, es la que ocasiona también una activación simpática del riñón, una activación del sistema renina-angiotensina y por consecuencia hacen que también se libere una mayor cantidad de aldosterona, ¿no? Entonces los vasoreceptores arteriales aquí no intervienen. Los vasoreceptores arteriales intervienen, recuerden, en los casos de presiones arteriales, hipertensión e hipotensión arterial.
Muy bien, entonces los criterios de Framingham, que esos son criterios recontra conocidos desde que hemos empezado, creo que medicina, siguen estando vigentes hasta la actualidad, porque el diagnóstico de falla cardíaca es clínico, ¿no? El diagnóstico no es laboratorial, no es ecocardiográfico. Esos instrumentos contribuyen para el diagnóstico, contribuyen a establecer la etiología, contribuyen a establecer la severidad. Los péptidos natriuréticos, por ejemplo, permiten el diagnóstico cuando existe la duda, si es que puede ser un paciente que esté en falla cardíaca o no esté en falla cardíaca, y además también es un indicador de la evolución, es un indicador de pronóstico de la evolución de falla cardíaca. La ecocardiografía, la resonancia, el cateterismo cardíaco son exámenes que nos sirven para establecer sobre todo la etiología y la severidad de la falla cardíaca, pero recuerden que el diagnóstico es clínico. Entonces, dentro de los criterios mayores, vamos a tener lo que es la disnea paroxística nocturna, la distensión venosa yugular, los crepitantes en ambos campos pulmonares, la cardiomegalia, que se puede visualizar en una radiografía de tórax, pero recuerden que no necesariamente tiene que haber cardiomegalia. Por ejemplo, en la disfunción diastólica no vamos a encontrar cardiomegalia, pero es un criterio mayor. El edema agudo de pulmón, que se produce por la congestión producida a nivel pulmonar y se expresa a través de los crepitantes. El ritmo de galope, que viene a ser el tercer ruido cardíaco, producido por el llenado rápido que se produce a nivel del ventrículo izquierdo. La presión venosa yugular por encima de 16 centímetros de agua y el reflujo hepato-yugular positivo. Dentro de los criterios menores tenemos los edemas de miembros, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, capacidad vital disminuida y la taquicardia, ¿no? ¿Cuáles de todos estos signos es que si encontramos, no hay duda, esta es falla cardíaca, el ritmo de galope, ¿no? Nosotros auscultamos un tercer ruido cardíaco, este paciente está en falla cardíaca descompensada, ¿no? Muy bien, y vamos a tener la falla cardíaca, que también se clasificó en algún momento como fallas cardíacas de bajo gasto y fallas cardíacas de gasto elevado. Entonces, no necesariamente tiene que existir una cardiopatía estructural para tener falla cardíaca. ¿Qué pasa si tenemos un metabolismo exageradamente elevado? Entonces el corazón no tiene cómo enviar la cantidad de sangre suficiente para ese metabolismo exagerado. A ese tipo de patologías llamamos insuficiencias cardíacas de gasto elevado. Entonces no existe una lesión estructural en el corazón, pero está en falla cardíaca, ¿no? Entonces, dentro de esas patologías, las más frecuentes tenemos, por ejemplo, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, cuando ingresa un paciente en tormenta tiroidea, puede ingresar también con signos de falla cardíaca, pero simplemente es por un incremento en el metabolismo, más no por una lesión estructural del corazón. Entonces, tenemos dentro de ellas la anemia, el embarazo también es causal, la anafilaxia, las fístulas arteriovenosas, la deficiencia de tiamina, como el beriberi, la enfermedad de Payet. Y las de bajo gasto, es decir, que el corazón no expulsa una buena cantidad de volumen sistólico, vamos a tener todas las enfermedades estructurales del corazón. Las valvulopatías, las miocardiopatías, los 4 tipos, las restrictivas, las hipertróficas, las dilatadas, las cardiopatías isquémicas y las pericardiopatías. Muy bien. Entonces, en estas patologías en las cuales tenemos el gasto elevado, además de tratarlo como una falla cardíaca descompensada, dependiendo de cuál es el nivel de severidad, si está en edema agudo de pulmón, está en shock cardiogénico, etcétera, tenemos que tratar la patología de fondo, ¿no? En el hipertiroidismo, corregir el trastorno hipertiroideo para que también la falla cardíaca se pueda compensar. Muy bien. Bueno, acá ya les dije la respuesta. Único signo físico más confiable de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿cuál es? Cerrando los ojos, tienen que decirlo, chicos, tercer ruido cardíaco, ya. Muy bien. Ahora, los fármacos usados más frecuentemente en la insuficiencia cardíaca, creo que también ya eso está quedando bien claro, ¿no? De acá tienen que irse con los tips que sí o sí entran en las preguntas y lo deben de tener bien claro. Todos los fármacos que deben utilizar los pacientes de falla cardíaca son YECAS, y si no hay tolerancia a los YECAS, un antagonista de los receptores de angiotensina. Cualquiera de los YECAS. Pero si estos, dentro de las reacciones adversas que producen los YECAS, tenemos la tos,
es una de las principales reacciones que se tienen. Entonces, si produce tos, utilizaremos los ARAS. Dentro de todos los, la clasificación de los YECAS, en realidad todos los YECAS han probado una disminución de la morbimortalidad en lo que es falla cardíaca. Dentro de los ARAS, los que han sido más estudiados han sido candesartán y valsartán. Últimamente también los sartán ha sido bastante estudiado, sobre todo en el remodelamiento de la aurícula y como que previene un tanto la liberación de los péptidos natriuréticos a nivel auricular. Pero no hay tolerancia a los YECAS, entonces debe de usar ARAS, todo paciente con falla cardíaca. Otro fármaco que no debe faltar son los antagonistas de la aldosterona, la espironolactona o la eplerenona. ¿Cuál es el problema con la espironolactona? La ginecomastia, que es uno de los problemas fundamentales y que por los cuales muchas veces dejamos de dar, sobre todo en un varón, ¿no? Bueno, una mujer pasa, pero un varón con ginecomastia realmente sí provoca intolerancia. Y los bloqueadores beta. Todos estos pacientes tienen que utilizar bloqueadores beta. Dentro de los bloqueadores beta tenemos el bisoprolol, carvedilol, metoprolol y los beta bloqueadores de tercera generación que viene a ser el nebivolol. Anteriormente o antiguamente se utilizaba también el propanolol, que es un beta bloqueador de primera generación. ¿Cuál es el problema con el uso de los beta bloqueadores? Y aquí lo excluimos en el nebivolol, que es de tercera generación. ¿Cuáles son los problemas? El asma, ¿no? El asma bronquial es una contraindicación para el uso de beta bloqueadores. Asma bronquial y enfermedad arterial periférica. Entonces, en los pacientes que tenemos con una falla cardíaca descompensada, miren chicos, escuchen bien, descompensada, que están en edema agudo de pulmón o en shock cardiogénico, los beta bloqueadores no se utilizan en esa fase, ni tampoco los YECAS. El paciente tiene que estar compensado de esa falla cardíaca para poder iniciar los YECAS, porque recuerden que estos además bajan la presión arterial, y para poder iniciar los beta bloqueadores cuando ya está el paciente compensado de la falla cardíaca, ¿no? En la fase aguda no vamos a iniciar beta bloqueadores. En un shock cardiogénico donde las presiones están por debajo de 90 milímetros de mercurio, no vamos a intentar utilizar los beta bloqueadores, pues no lo eliminamos más rápido al paciente. Igualmente los YECAS es contraproducente, ¿no? Estamos por un lado tratando de bajar la presión y con los vasopresores tratando de incrementarlos. Entonces, son las dos familias que no podemos utilizar en una fase aguda de una descompensación de una falla cardíaca crónica. Pero todo paciente en tratamiento regular de falla cardíaca debe recibir inhibidores YECA o ARAS, antagonistas de aldosterona y los bloqueadores beta. Ya las dosis están aquí, ya chicos, ustedes eso lo revisan. Entonces, ¿cuál de los siguientes fármacos no ha logrado disminuir la mortalidad y la insuficiencia cardíaca? Estas son preguntas que vienen todos los años en los exámenes de la residencia. ¿Cuál es? ¿Cuál? Digoxina, muy bien chicos. Carvedilol es un beta bloqueador que también provoca vasodilatación, tiene una acción alfa. La digoxina hemos dicho que es un inhibidor de la enzima sodio ATPasa, el enalapril es un inhibidor YECA, el metoprolol es un beta bloqueador y la espironolactona es un ahorrador de potasio, ¿no? Okay. ¿Cuál de los siguientes fármacos no está indicado en la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular severa? A ver, los beta bloqueadores son fármacos que son cronotrópicos negativos, ¿no? Cronotrópicos negativos, es decir, bajan frecuencia cardíaca, pero no son inotrópicos negativos, es decir, no disminuyen la contractilidad miocárdica. Por eso es que utilizamos los beta bloqueadores, prolongamos la diástole y ya todo lo que se les explicó. En cambio, los calcio antagonistas, que también son cronotrópicos negativos, además son inotrópicos negativos, es decir, disminuyen la contractilidad miocárdica. Entonces realmente sí es una contraindicación utilizar los calcio antagonistas en pacientes con falla cardíaca aguda. ¿Qué calcio antagonistas son? El verapamil. El carvedilol sí se utiliza, furosemida como un diurético ahorrador de ASA, que se utiliza sobre todo en la fase aguda, son altamente potentes para producir la diuresis y por lo tanto compensan de manera rápida a un paciente descompensado. La espironolactona, que es un diurético de menor potencia, pero su objetivo más que la diuresis, hemos dicho porque disminuye morbimortalidad, ¿no es cierto? Disminuye el remodelado, tiene efectos pleiotrópicos, etcétera.
Los yecas tienen también ese efecto pleiotrópico, no utilizados para bajar la presión arterial, ¿no? Están demostrados que también disminuyen mortalidad.